damos la bienvenida, le agradecemos que nos acompañe al doctor Tomás Baliña, el director de Salud Comunitaria. Ante todo, bienvenido, gracias por acompañarnos aquí en el ECO. Buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, son varios los temas que tenemos para tratar en el día de hoy y, bueno, vinculados obviamente con la salud, con la gestión. Uno de ellos, para arrancar, me parece a mí sería interesante hablar un poco sobre vacunación. Habitualmente uno lo vincula hacia lo que es otoño, invierno, que, bueno, la temporada de vacunación, las enfermedades que tienen que ver con la cuestión respiratoria, pero hay otras vacunas que siempre hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Sí, nosotros tenemos un calendario de vacunación nacional que la verdad que es muy amplio, tiene más de 25 vacunas que se aplican en distintas edades y se aplican todo el año en todos los vacunatorios que funcionan en los centros de salud comunitaria distribuidos en los barrios y también en el vacunatorio central acá cerquita en Rodríguez y Maipú. Así que tenemos trabajo todo el año. Específicamente, después de mitad de año de cada año, se hace la vacunación de ingreso escolar, donde los equipos se acercan a los jardines de infantes, tanto públicos como privados, y este es un trabajo que ahora tiene muy activos a los centros de salud, a los equipos, que venimos bastante bien, venimos ya logrando una cobertura del 70%. En ese grupo de edad, que son los chicos de 5 o 6 años, tenemos una población objetivo de 1.500 chicos y ya hemos superado los 1.100, con lo cual estamos en el 70% de cobertura. Quedan algunos jardines todavía por visitar, pero esperamos alcanzar la meta del 95% de cobertura. Bien, y esto es importante porque es de alguna manera una especie de política de Estado. Históricamente se viene realizando acercarse justamente a los establecimientos, facilitar que, bueno, todos los chicos puedan llegar a tener la vacuna, ¿no? Sí, sí, la verdad que es una política que viene hace muchos años, que nos parece algo muy valioso y por eso se sostiene. Que facilita para muchas familias, resuelve que se vaya a vacunar directamente a los jardines. Si por alguna circunstancia alguna persona no pudo estar ese día en el jardín, igual se puede acercar al centro de salud más cercano a su domicilio y vacunarse, incluso las de ingreso escolar, no hay ningún problema con eso, pero es cierto que acercarnos nosotros nos facilita o nos asegura una cobertura muy alta. Las familias tienen muy buena aceptación de esto, por esto que decís vos, que viene hace muchos años, no es algo nuevo, sino que viene con muchos años, y la verdad que da buen resultado. Vacunación, no solamente pensar en los chicos. Habitualmente uno, bueno, tiene el concepto erróneo, vacunas, chicos, ya cuando soy grande no necesito, ya estoy inmunizado. ¿Cómo es el tema de la vacunación de los mayores? Hay un calendario también específico. Sí, claro. Tenemos, por un lado, los mayores, incluso a partir de los 15 años, uno empieza con el esquema de vacunación del adulto, donde se da la antitetánica, por ejemplo, que se sugiere, si no tenés 3 dosis previas, aplicarte las 3 dosis y después un refuerzo cada 10 años. Lo mismo la vacuna contra la hepatitis B. Se sugiere, digamos, está incorporado en el calendario que todos los adultos tengan su dosis de vacuna contra la hepatitis B. Y nosotros hoy vemos en los servicios de salud que la población adulta, sobre todo adulta joven, no tiene muchas veces esta vacuna, entonces siempre que tienen contacto con el sistema de salud es una oportunidad para recomendar la vacunación contra estas enfermedades. Es una vacunación que es muy efectiva y que evita el día que uno tiene un accidente, siempre tiene que andar corriendo y preocupado si va a poder tener tétanos o aplicándose algún medicamento muy caro como la gamaglobulina hiperinmune para el tétanos o esas cuestiones. Lo cierto es que uno, si ya está vacunado, si tiene sus 3 dosis y el refuerzo cada 10 años, se puede quedar tranquilo en ese sentido. Así que a la población adulta joven recomendamos y recordamos esto. Correcto. La vacunación antitetánica, bueno, es algo muy simple y que realmente hay riesgos permanentes, digamos, que un determinado tipo de lesiones que uno quizás no las tiene muy en cuenta pueden llegar a dar lugar a la enfermedad, por eso es la importancia de tenerla, ¿no? Sí, el tétanos es un problema que, como las bacterias que producen el tétanos quedan en esporas, quedan mucho tiempo, no es algo que vamos a poder erradicar en algún momento, como pasó con otras vacunas, otras enfermedades prevenibles, como la viruela, que ya hoy ni siquiera aplicamos una vacuna. En el caso del tétanos no, por el tipo de bacteria, así que vamos a tener que seguir vacunando. Afortunadamente, cada vez hay menos casos, pero todavía se sigue viendo algún caso de tétanos por año en el país, así que es importante tener la vacunación al día.
Todas las vacunas que venimos hablando en el Sistema Integrado de Salud son de aplicación gratuita. Sí, absolutamente. Las que están en el calendario, que son todas estas que estamos mencionando, no requieren ni siquiera orden de un profesional. Directamente la persona se acerca. Si tiene libreta, mejor. Y si no tiene, se acerca igual, porque en nuestros registros nos aparece si ya ha recibido previamente o no la vacuna. Y falta el otro gran grupo de personas, que son los mayores de 65 años, a quienes se les recomienda la vacunación antigripal todos los años, la vacuna antineumocócica para la neumonía, que también son vacunas importantes, que tienen su esquema específico y que tenemos que ir actualizando. La vacuna contra la neumonía, si no me equivoco, creo que son 1 o 2 en la vida, ¿no? O hay que hacerlas periódicamente. Son 2 dosis. Según la edad a la que te aplicaste la dosis, podés requerir un refuerzo a los 5 años o no. Por suerte, los adultos mayores suelen tener más conciencia de vulnerabilidad y por lo tanto se acercan mucho más al sistema de servicios de salud. Nos pasa con la vacuna antigripal, que las coberturas que se logran son bastante buenas. Esas, en el caso del antigripal, se aplican no solo en el sistema público, sino también en las farmacias privadas. PAMI las provee, así que venimos bien. Siempre igual hay un grupito de adultos mayores que no se acercan, así que invitamos a acercarse, porque es notable cómo reduce el impacto de las enfermedades, sobre todo respiratorias, la aplicación de las vacunas. Reduce la incidencia de internaciones o de cuadros graves de neumonía, que muchas veces con la vacuna las podemos prevenir. Exacto. Sí hay que, creo yo, me parece, llegar con el mensaje que no es que la persona no se vaya a enfermar, no se vaya a tener algún resfrío, alguna gripe, pero no va a tener gravedad. Eso es lo importante en estos casos. Exactamente, ¿no? Gracias por la aclaración, porque a veces genera cierta confusión. Alguien dice, no, yo me vacuné y me resfrié igual, o tuve gripe igual. Bueno, sí, eso puede ocurrir sin ninguna duda, porque la vacuna, como bien decís vos, no previene la aparición del cuadro, sino que previene los cuadros graves, ¿no? O las complicaciones, la mayor parte de las complicaciones por esos cuadros infecciosos. ¿Cómo estamos en cuanto al aprovisionamiento de vacunas? ¿Ha habido algún cuello de botella? ¿No? ¿Cómo se trabaja en ese sentido? La verdad que se viene trabajando bien con la provincia de Buenos Aires a través de la región sanitaria. Venimos bien con la disponibilidad. A veces quisiéramos por ahí tener más para planificar la llegada a algunos lugares, pero lo cierto es que no tenemos faltantes. A veces tenemos que ir regulando o programando cuándo vamos a ir a un jardín de infantes en función de la disponibilidad, pero no tenemos faltantes. En ese sentido estamos bien. Por ahí tenemos faltantes con algunos otros medicamentos que están en otros programas, programas nacionales, programa Remediar, que es un programa de provisión de medicamentos esenciales en los centros de salud comunitarios. Ese sí es un programa que lamentablemente viene desinflándose, entonces si bien se continúa, no está suspendido, pero lo cierto es que viene proveyendo menos que lo que teníamos anteriormente, entonces el Sistema Integrado de Salud tiene que salir a hacer compras que por ahí el año pasado o hace unos años no tenía que hacer. Eso implica reorganización, esfuerzo presupuestario y dificultades que estamos tratando de responder lo mejor posible, pero bueno, en eso estamos. No quiero olvidarme de mencionarle COVID. Vacunación de COVID, no, sí, continúa. ¿Qué es lo que se la recomienda? Vacunación de COVID a partir de los 50 años se recomienda un refuerzo cada 6 meses y en trabajadores de salud o personas con algún tipo de comorbilidad también se recomienda. Lo cierto es que la vacuna COVID es una vacuna que fue y sigue siendo una vacunación voluntaria. Bueno, no es que está en el calendario y que incluso puede ser obligatoria. Las vacunas del calendario son obligatorias, no son opcionales, son obligatorias. Y lo aclaro porque, sobre todo para los adultos, que a veces uno puede decidir, bueno, me vacuno o no. Bueno, en el caso de los niños, es un derecho del niño poder vacunarse y acceder a la vacunación porque genera una protección. Y entonces es una responsabilidad de quienes cuidamos a esos niños de aplicarles esas vacunas. En el caso de COVID, ese sí es voluntaria. Entonces, si alguien quiere vacunarse, bienvenido. Tenemos vacuna disponible en el vacunatorio central. Está así, no está en todos los vacunatorios, sino solo en el vacunatorio central. Pero lo puede hacer sin ningún problema. De hecho, lo seguimos haciendo y registrando. Bien, pero evidentemente no me diga, ¿no? Calculo por lo menos la sensación que a uno le da como que ha bajado la cantidad de personas que se vacunan. Sí, ha bajado. Probablemente el año que viene vuelva a resurgir cuando empecemos a tener más cuadros respiratorios. En este momento, obviamente, la incidencia de cuadros respiratorios ha bajado notablemente y de hecho ya están empezando otros cuadros más estacionales, más del tipo de verano, como gastroenteritis. Estamos viendo ese tipo de cuadros. Bueno, es la patología estacional que se espera.
Justamente teníamos previsto hablar un poquitito de las patologías, de lo que es primavera, verano, cuáles serían las patologías, las principales, y si hay alguna manera de prevenirlas o por lo menos de tratar de que sean las mínimas, ¿no? Bien. Las patologías estacionales de primavera son básicamente dos, que son las alergias respiratorias, rinitis y demás. Y por otro lado, y sobre todo en niños, alergias cutáneas y cuadros exantemáticos. Digamos, es bastante frecuente que en esta época aumenten cuadros de exantemas en la piel. Exantema, ¿qué sería? Un exantema es una manifestación de la piel que se pone roja y hay distinta variedad, digamos, desde enfermedades virales que producen exantemas, la varicela, por ejemplo, y después cuadros alérgicos que también producen ese tipo de reacción en la piel. Estos tipos de cuadros aumentan en la primavera. La mayor parte de ellos requiere un tratamiento sintomático, no es un tratamiento con un antibiótico específico, pero sí es importante poder identificarlo porque las que son infecciosas requieren, por ejemplo, que el chico no siga yendo al jardín o a la escuela por unos días hasta que esté controlado ese cuadro para evitar la transmisión, ¿no? Eso sí se ve bastante en esta época. Bien, y es una de las enfermedades típicas. Sí, sí, en primavera sí. Y después, más llegando al verano, aunque ya estamos teniendo ahora, cuadros de gastroenteritis. Eso lo vemos con mucha frecuencia. La prevención de estos cuadros de gastroenteritis tiene que ver con el lavado de manos, con la cocción adecuada de los alimentos, con la higiene de los alimentos crudos, de las verduras, el consumo de agua potable, esas cuestiones que son muy necesarias, el lavado de manos después de ir al baño, antes de comer, esas medidas que son muy sencillas, muy elementales, pero de altísimo impacto. Vuelve a caer, vuelve a aparecer, mejor dicho, el lavado de manos, algo que siempre tenemos que tener presente. El lavado de manos todo el año es una medida efectiva, tanto para prevención de enfermedades respiratorias como para prevención de enfermedades gastrointestinales. Sin duda que es necesaria y efectiva. Continuamos nosotros compartiendo el desayuno de hoy con el doctor Tomás Baliña. Se trata justamente del director de Salud Comunitaria. Doctor, bueno, varios temas para continuar aquí en este segundo bloque. Uno de ellos que lo dejamos aquí para, bueno, darle el espacio respectivo tiene que ver con el dengue. Bueno, la campaña de prevención del dengue por un lado, por otra parte todo lo que tiene que ver con vacunación del dengue. Bueno, ¿cuál es el panorama que tenemos en este momento? Bien, gracias por la pregunta. Respecto a la vacuna, mucha gente se está acercando a los centros de salud o a los vacunatorios a preguntar respecto a la vacuna del dengue. Y ahí tenemos que aclarar una cuestión. La provincia de Buenos Aires ya inició su campaña de vacunación, pero está destinada a población que vive en el conurbano bonaerense, que tenga entre 15 y 59 años y que haya tenido dengue en la última temporada, digamos, en este último verano. Es decir, nosotros acá en Tandil no vamos a recibir esas vacunas de la provincia de Buenos Aires por el riesgo que tenemos, ¿no? La prevalencia de la cantidad de casos que hemos tenido el año pasado y la cantidad de mosquitos y demás llevan a decir a la provincia dónde hay que focalizar la estrategia de vacunación, y eso va a ser en el conurbano bonaerense, por lo tanto acá no vamos a recibir esa vacuna. Lo mismo pasa en la ciudad de Buenos Aires, que también tiene su estrategia de vacunación, en ese caso un poco más limitada, de 15 a 19 años iniciaron ellos a vacunar y después van a ir escalando las edades de vacunación. La vacuna está disponible entonces solo para esas personas a través del sistema público. Hoy algunas farmacias de Tandil ya tienen la vacuna, pero nosotros no la vamos a proveer desde el sistema público de salud. Correcto. Y en cuanto a las medidas de prevención, ¿qué es lo que se está trabajando? Básicamente las campañas de prevención, de concientización. Bien. Las campañas tienen distintos componentes según la etapa en la que estemos. En este momento todavía estamos haciendo mucho énfasis en la eliminación de posibles criaderos. Y eso es el mensaje que vamos a escuchar durante todo este tiempo, y lo estamos escuchando en las distintas entrevistas que hace la gente de bromatología, de epidemiología, la gente de la UNICEN que está acompañando en el comité de dengue, que tiene que ver con la eliminación de criaderos. El florero, que si lo vamos a tener en el exterior o en el interior, mejor que sea un florero que tenga arena y que no tenga agua. El plato del perro, el bebedero del perro, del gato, que sea limpiado, cepillado sus paredes por lo menos cada 3 días para evitar el depósito de huevos en ese lugar. Eliminar los recipientes que pueden acumular agua
en el exterior o ponerlos bajo techo para que no acumulen agua y entonces en la siguiente lluvia evitar la posibilidad de que se desarrollen mosquitos. Limpiar las canaletas, limpiarlas o tirar agua hirviendo en las rejillas que siempre van a acumular agua, entonces o ponemos agua hirviendo o ponemos una tela mosquitera, tapar los tanques de las casas para evitar que ese sea un criadero. Esas son las medidas que tenemos que seguir insistiendo, que son efectivas y que todavía vemos que tenemos mucho por hacer. Esto cada uno en su casa, en su lugar de trabajo, en su oficina, revisar dónde hay posibles criaderos y poder eliminarlos, porque esto es inapelable. Digamos, si no hay mosquito del dengue, no va a haber dengue, con lo cual eso lo podemos hacer y el mosquito del dengue no es el mosquito que está en el parque o en una plaza, sino que es un mosquito de hábitos domiciliarios. Entonces, si logramos controlar bien en nuestro domicilio, en nuestro peridomicilio, los posibles criaderos, seguramente vamos a reducir mucho la posibilidad de tenerle. Correcto, y es importante que este tipo de acciones la hagamos todos. De nada sirve si yo en mi casa lo hago y usted no lo hace, o al revés, usted lo hace y yo no lo hago. Digamos que, en definitiva, hasta sería una buena oportunidad como para que los vecinos se vayan organizando y en el barrio, digamos, en conjunto hagan, ¿no?, este tipo de tareas, ¿no? Totalmente, es un mosquito que vuela bastante poco, hasta 100, 150 metros, no mucho más, con lo cual si logramos mantener limpio nuestra manzana, de hecho en algunos lugares se usa una estrategia de la manzana segura, haciendo esto que mencionás, de que los vecinos intenten garantizar que en toda esa manzana no haya criaderos, eso sin duda reduce la posibilidad de tenerlo. Bien, estamos conversando con el doctor Tomás Valinia, el director de Salud Comunitaria. Una de las tareas que tiene, los servicios que tiene a su cargo, tiene que ver con todo lo que son los centros de salud de los barrios, cada uno de los lugares. Bueno, y hay muchos aquí en la ciudad de Tandil. ¿Cómo están trabajando al respecto? Bueno, sí, tenemos 15 centros de salud en la ciudad, incluyendo el de Cerro Leones, más los rurales, así que es un trabajo muy distribuido en el territorio. Es un trabajo muy lindo y que después de la pandemia ha logrado recuperar cosas que se han tenido que suspender durante la pandemia, que tienen que ver con acciones comunitarias. A veces la gente se acerca al centro de salud pensando que se va a encontrar con la salita de primeros auxilios que se encontraba por ahí históricamente en el siglo XX, claro. que es un lugar donde uno resuelve un problema agudo, un cuadro de fiebre, una herida, y eso obviamente que uno va a seguir encontrando una respuesta frente a eso, pero lo cierto es que cada vez más los centros de salud se van abocando a lo que son las principales causas de enfermedad y muerte en la actualidad, que ya dejaron de ser las enfermedades agudas y pasaron a ser las enfermedades crónicas no transmisibles. Hoy las principales causas de mortalidad, de muerte y de enfermedad son las enfermedades crónicas no transmisibles. La hipertensión, la diabetes, el EPOC, el asma, ¿no? Han desplazado incluso a causas de muerte, para dar un número muy evidente. El VIH hasta hace no mucho estaba dentro de las 10 primeras causas de muerte en el mundo. Hoy ha sido desplazado por la diabetes. La diabetes produce más muertes que el VIH. Esto es para decir que está cambiando el perfil de enfermedad de la población y por lo tanto los servicios de salud tienen que también ir cambiando su capacidad de respuesta a los distintos problemas de salud. Entonces en los centros de salud vemos mucho un trabajo que es comunitario, que trabaja en grupos, que sale a la comunidad, que va a la escuela, que va al centro de jubilados, que hace distintas estrategias de abordaje que no se limitan solo a la atención en el consultorio por el médico, ¿no? A veces pasa que uno va y pide turno y por ahí le dicen no tengo más turnos porque el profesional está o en la escuela o está haciendo una práctica preventiva o está realizando papanicolagos para prevención de cáncer de cuello de útero o está haciendo otras prácticas y ya no está atendiendo la demanda espontánea del cuadro agudo, que lo hacemos en todos los centros de salud. Tenemos un tiempo del día para hacer eso, pero hay otro tiempo que también lo protegemos para atender estos otros problemas de salud que tienen muchísimo impacto, pero que tal vez no son tan evidentes. Claro. Y eso a veces genera cierto malestar, cierta tensión en la población, que se comprende, que intentamos alojar y que obviamente tenemos mucho por seguir mejorando, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con el cambio de perfil de los servicios de salud. Bien, el centro de salud que esté en el barrio, digamos, yendo hacia el barrio y no esperando que el barrio llegue, ¿no? Totalmente, eso es determinante. Si nosotros solo nos quedamos dentro del centro de salud recibiendo lo que viene, seguramente nos vamos a perder un montón de oportunidades de llegar a población que por distintas circunstancias no puede ir al centro de salud
y que tenemos que acercarnos nosotros. Bien. Esa integración del centro de salud con la barriada también se ve, creo, en el día a día, en las distintas acciones que llevan adelante, y en este caso, desde el Sistema Integrado de Salud, están hablando, por ejemplo, de unas jornadas integradas, investigación, salud, que se van a realizar dentro de poco tiempo. Vemos por aquí en redes sociales algo que se está marcando al respecto, ¿no? Sí, hay un montón de actividades que se hacen desde los centros de salud, desde los hospitales, que tienen que ver con este salir al barrio. Por ejemplo, la semana que viene, que es la Semana de la Salud Mental, la Dirección de Salud Mental está organizando actividades. El Centro de Salud Palermo inició una iniciativa relacionada a la fotografía y la salud mental, preguntando qué es para vos la salud mental, ¿no? Poniendo en agenda temas que por ahí si no surgen espontáneamente a veces. En referencia a las jornadas que mencionás, las jornadas son el 7 y 8 de noviembre, es el segundo año que las vamos a hacer. Son unas jornadas que hacemos en conjunto con la UNICEN y el Centro CONICET Tandil. Es una jornada destinada a trabajadores de los sistemas de salud o de la investigación de áreas vinculadas a la salud en sentido amplio, desde salud animal, veterinaria, salud de los ecosistemas, para dar a conocer internamente también lo que se viene trabajando. Hay muchas cosas muy valiosas que se están trabajando, distintos equipos, distintos profesionales, y la idea de estas jornadas es poder conocer lo que están haciendo en las distintas áreas, mostrar nuestro trabajo, y ahí traemos desde acciones comunitarias, acciones de investigación, de laboratorio, desarrollo de proyectos. La verdad que el año pasado hicimos las primeras y fueron muy, muy positivas. Este segundo año también tenemos mucha expectativa, tenemos invitados que vienen de afuera a compartir con nosotros estos 2 días de trabajo. Así que, bueno, desde ya venimos invitando y aprovecho la oportunidad para invitar a los equipos de salud, a los equipos o a los profesionales vinculados a áreas de salud a que puedan presentar trabajos o asistir directamente a las jornadas para conocer lo que se viene haciendo. Correcto. Vemos en redes sociales hasta el 12 de octubre es la fecha de inscripción, ¿no? Hasta el 12 de octubre es el plazo para el envío de trabajos para mostrar en esa jornada. Después, la inscripción en sí, si alguien no va a mandar ningún trabajo, puede venir incluso directamente ese día de la jornada, que va a estar abierto, es gratuita, por supuesto. Se financia entre el Sistema Integrado, la UNICEN y el Centro CONICET, y cualquier persona puede acercarse o inscribirse previamente o venir ese día a compartir la jornada. Seguramente ha de surgir mucha información muy interesante, una buena actualización de todo lo que se hace, ¿no? Sí, el año pasado tuvimos más de 60 trabajos presentados y este año la expectativa es similar o incluso mayor, así que estamos contentos. Muy bien. Doctor Valinia, no sé si hay algo más para comentar en esta oportunidad, y si no, por supuesto, le agradecemos muchísimo la predisposición de siempre. Muchas gracias por la oportunidad de hablar de la salud comunitaria, del trabajo que hacemos, que sin duda tenemos muchos desafíos y a eso estamos abocados todos los días, pero valoramos lo que se hace en cada uno de los centros de salud del municipio y agradecemos ese esfuerzo. Así que gracias por la oportunidad. Al contrario. La presencia con nosotros aquí entonces del doctor Tomás Valinia, el director de salud comunitaria aquí de la ciudad de Tandil, comentándonos las acciones que se llevan adelante y por supuesto también ayudándonos a crear un poco de conciencia sobre determinadas acciones que tenemos que llevar adelante para mantener la salud.